ayudo a ustedes porque estoy medio difónico. Entonces, es de suma utilidad sería si me dan una manito con, con lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Bien, el tema viene así, ¿verdad? Este es el programa de prácticas en psicometría aplicada uno y el horario que vamos a tener está acá, ¿verdad? Son 3 horas que tenemos que desarrollar. Arrancamos a las 13 horas. Em, Obviamente este formato es en modalidad anual y debemos llenar 40 horas. Normalmente superamos todo luego, sinceramente, ¿verdad? El año pasado fue uno de los años que se superó todo esto con la gente del área laboral. Y bueno, es prácticamente eminentemente práctico esto. Acá está justamente el nombre del auxiliar de la cátedra y quiero pasar directamente a la fundamentación. Si me pueden, por favor, ayudar con la fundamentación alguno de ustedes. Un ratito parece que viene alguien, golpea la puerta y ya mira un poco. Eh, ¿Qué pasa? Tengo que dejar de compartir. Ratito. No, no, no hay nadie pidiendo para entrar, ¿verdad? Aparentemente. Ahora sí. Bien, comenzamos. Y Tony, si me puede ayudar. Sí, profe. La resolución número 10.044-1186-12 del 25 de junio del año 2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, UNA, justifica la práctica profesional supervisada de la carrera de psicología, expresando que la FF1 es responsable de la formación profesional del psicólogo Sí. y en el cumplimiento a las exigencias del sistema de la educación superior, cuyas bases se cimientan en las prácticas supervisadas según los principios de formación acordes en el Mercosur. Ujú. Sigue diciendo que las prácticas posibilitan la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos en el proceso de la formación académica y en el contexto real profesional que compete a la formación del alumno-alumna. El problema acá, permíteme te voy a interrumpir un ratito, por favor, Pitoni. Surge en el año 2012, ¿sí? Em, en ese año 2012 era directora de carrera em, la profesora Antonia Cardoso de Millot. Recuerdo que el coordinador del área laboral era el profesor Miguel Ángel Diarte. Surge con una mirada predictiva hacia el futuro, ¿verdad? Porque pasa que la carrera de psicología, como ustedes sabrán, ahora está en un proceso de acreditación. En ese proceso de acreditación que, que comenzó ahora para la UNA, comenzó ya a analizarse allá por el año 2012 y en ese año 2012 se sacó la resolución del reglamento de práctica. El reglamento de práctica consta dentro del aula virtual, tanto de práctica en psicometría aplicada uno como en el aula virtual de psicometría aplicada uno. Bueno, lo que se hizo en ese momento fue sacar la primera resolución de lo que sería la práctica profesional supervisada para las diferentes áreas. em, que estuvo a cargo, bueno, estuvo a cargo con Antonia de Millot, estuvo también, a ver, un poco en el área clínica, la afinada Tilma Cubilla Moreno, en el área laboral estuvieron, o sea, tuvo Miguel Ángel Diarte, y así en cada área se estableció un sistema que ustedes pueden descargar. Esto yo me tomé el trabajo
de subir todo esto. Estaban en imágenes, pasé a Word y pasé a PDF para subir para que ustedes puedan mirarlo, ¿verdad? Este reglamento que se aprobó. Bueno, el punto nomás es que ahí se observó la carencia de prácticas en el área laboral, en el área clínica, etcétera, y que tendría que ir mirándose a lo que es acorde a Mercosur. No se olviden que hoy día la tendencia a nivel Mercosur es sacar licenciatura a nivel generalista. Por eso las promociones que eran... ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Pitonio, ¿vos tenés tu micrófono abierto? La compañera Romina es profe. Romina, por favor. Bueno, seguimos. Em, en ese entonces se apuntó a lo que se estaba desarrollando a nivel Mercosur. Y fíjense que ahora, por ejemplo, la Católica está lanzando ya licenciatura a nivel generalista, igual que otras universidades privadas, y probablemente eso es lo que va a pasar en la UNA. En mi promoción, en mi generación, estudiábamos 6 años y salíamos con una especialidad, sea laboral, sea clínica, sea educacional, para que ustedes puedan comprender. Pero ahora la especialidad, así, la especialización pasa a ser un posgrado ya. Por eso el título de ustedes va a tener, el título de ustedes va a tener lo que se llama énfasis, o va a decir licenciado o licenciada en psicología, énfasis laboral. No vamos a decir especialidad laboral, porque la especialidad se considera hoy día un posgrado. Esto para que sepan nomás de dónde viene todo este tema de las prácticas, cómo surgió, en qué año surgió, para que podamos entender lo que estamos haciendo nomás y con quiénes surgió y de que hay un reglamento de prácticas y que se está tratando de ajustar a lo que es Mercosur. Y bueno, entonces el, el énfasis, o sea, no vamos a hacer especialidad, vamos a hacer énfasis, el título que van a recibir ahora. Bueno, ¿puedes seguir, por favor, Pitoni? Dame un segundo, voy a tratar de ver quiénes están acá y poder meterle a todos. Ahí está. Ahora sí. Gracias, Pitoni. Ahí está. Bueno, ok. Así, así que en la asignatura Prácticas en Psicometría Aplicada 1 intenta proveer una sólida formación en las bases teóricas y aplicadas del universitario para poder contar con el repertorio técnico necesario para cubrir los ámbitos posibles de implementación de estrategias de evaluación. Jóvenes, adultos y personas de tercera edad en un contexto organizacional industrial. Actualmente existe la necesidad de los estudiantes de manejar con solvencia profesional tanto los instrumentos de medición laboral como los soportes informáticos como el software estadístico SPSS para el procesamiento de los datos obtenidos en las mediciones. Para ello dispondrá de laboratorios, talleres y equipos. Perfecto. En la última parte de la fundamentación que plantea, dame un segundo antes que entrar ahí, voy a meter a la gente que está tocando la puerta. Vamos de vuelta. Ahora sí. El enfoque de la asignatura es un enfoque aplicado. Comprende un conjunto de actividades de formación integral, con el propósito del saber hacer del estudiante como futuro profesional. Se pretende facilitar a los alumnos los conocimientos y herramientas que les permitan aplicar lo aprendido en sus campos sustantivos de interés, evaluaciones psicolaborales, medición de constructos psicológicos en organizaciones, ejemplo, diagnósticos organizacionales, clima laboral, análisis de datos para estudios instrumentales en base a manejo de software, etc., Claro. siendo considerada práctica en psicometría aplicada 1, una materia por propósito como instrumental y vinculante para prácticas profesionales supervisadas en la especialidad laboral del cuarto curso. Perfecto. Em, Acá está mi correo electrónico institucional. Esto es para los próximos anexos uno, 2 y 3 que les voy a mostrar. Em, Quisiera, bueno, voy a tratar de ver si alguien está por ahí.
Bueno, sigo metiendo gente. Eh, Leiva, ¿estás por ahí, Leiva? Profesor. ¿Sí? Ayúdame con las competencias generales, por favor. Ok. Que los estudiantes incorporen un repertorio amplio y crítico de herramientas de evaluación psicológica en el área laboral, al mismo tiempo que comprendan su utilización en contextos y situaciones específicas. Te interrumpo ahí, Leiva. Y fíjense que no figura objetivos generales y tampoco figura objetivo específico, porque hace unos años atrás se intentó ya en forma visionaria ver el tema de que la educación a nivel universitario ya comienza a desarrollarse no más por objetivos, sino que por competencia. De hecho, esta materia, como van a ver en la parte del desarrollo y en los anexos posteriormente, que enseguida vamos a mostrar, ¿verdad? Van a ver bien que es bien procesual. No es solamente por un objetivo, sino que es bien procesual. Entonces se ajusta más a ese modelo por competencia que por el modelo por objetivo. Te seguimos escuchando, Leiva, sin Ok. olvidar. Sí, sin olvidar los conocimientos elementales de estadística aplicada a la psicología, de manera a desarrollar habilidades para la elaboración de escalas que permiten la elaboración y desarrollo de instrumentos aplicables al campo organizacional, considerando su empleo dentro de las normas éticas y profesionales. Perfecto. Ayúdame con las competencias específicas y después ya te suelto. Sí. Comprender los fundamentos de la métrica psicológica y las posibilidades de medición en psicología. Diseñar un instrumento destinados a la exploración del contexto organizacional considerando cuidadosamente las cualidades psicométricas mínimas requeridas para poseer un rigor científico. Valorar adecuadamente las cualidades métricas del instrumento utilizando técnicas específicas para la prueba empírica de las mismas. ¿Sí? Saber realizar informes técnicos sobre propiedades psicométricas de instrumentos de medida aplicados a las ciencias del comportamiento. Desarrollar actitudes que permitan la selección y el uso criterioso de test laborales, además de otros instrumentos psicométricos. Aplicar, corregir e interpretar instrumentos psicológicos de medición específicos empleados en distintas situaciones laborales. Desarrollar habilidades en software especializado a la métrica en psicología. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Para poder pasar a la organización de los contenidos que vamos a desarrollar. Voy a meterle mientras alguien que está tocando la puerta. Bien, pasamos a la organización entonces, para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer. Bien, gracias Leiva, son muy amable. Fíjense que en el anexo 3 figura los grupos y los temas de exposición instrumental, ¿verdad? Y fíjense que menciona ahí que es imprescindible justamente la inclusión de los nombres y apellidos completos de los integrantes de cada grupo, además del número de cédula, número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico por un trabajo, o sea, para un trabajo más coordinado con el docente y con los auxiliares de cátedra, además de la adecuada identificación para el seguimiento, o sea, para el debido seguimiento en la práctica profesional supervisada, porque obviamente cada uno va a tener probablemente una carga horaria diferente, entonces necesitamos saber, tanto yo como mis auxiliares, los datos completos de cada universitario. Bien, la primera exposición con mi acompañamiento, con mi orientación, es el siguiente sábado. Sábado 10 de julio a las 13 horas. Este primer grupo, como yo le había mencionado la otra vez, va a recibir mi acompañamiento. Entonces, al terminar esta clase, yo voy a subir el anexo 2 y el anexo 3 yo voy a subir ya para que ustedes puedan seleccionar el tema y también quiénes van a integrar los grupos. Yo no voy a ser arbitrario con eso.
ustedes van a elegir, pero sí voy a ser arbitrario en el sentido de las fechas y el tema para esa fecha, porque hay un orden en el cual se van a ir mostrando los diferentes instrumentos. Y bueno, si ustedes ven, lo primero que vamos a desarrollar es un instrumento que evalúa la personalidad, ¿sí? No quiero hablar muchas veces del instrumento y de lo que mide, porque éticamente, en teoría, pues no, no tendrían que conocer hasta que tengamos la fecha de exposición y yo voy a estar acá. O sea, si el grupo no puede responder a alguna cuestión técnica, yo voy a estar acá para poder aclarar. Ahí están los nombres, apellidos, o sea, la matriz para poder completar. Y va a haber un encargado, si se dan cuenta allá abajo, no sé si se llega a ver o no se ve, se Sí llega a se ve, ver. profe. Hay un encargado de cada grupo, ¿verdad? Este es el primer grupo. Permiso, un ratito voy a hacerle pasar acá. Em, y después el grupo 2 va a trabajar sobre, vamos a dar así, todas clases técnicas sobre, sinceramente da mucho gusto. Es muy apasionante y es muy divertido cada sábado. Es muy motivante también porque además de aprender los constructos, en este caso es el síndrome de Burnout, ¿verdad? El estrés laboral crónico. El cuestionario mide síndrome del quemado por el trabajo y tiene se divide en dos, uno específicamente en personal de blanco y otro en general en población de servicio, o sea, en profesiones de servicio. Entonces, esto va a ser desarrollado el 17 de julio, sábado 17 de julio a las 13 horas, y conocemos así a profundidad luego mucho de lo que es la parte de los constructos psicolaborales y de cómo se fue así desarrollando el manual y qué teoría se utilizó de todas las habidas, por qué se seleccionó esa teoría, cuáles son las dimensiones de la teoría y otra vez si esas dimensiones que se plantean en la teoría según un autor se pueden factorializar desde el punto de vista psicométrico para ser medido esas dimensiones en factores en una prueba. Da mucho gusto y es muy motivante, ¿verdad? Se aprende mucho cada sábado. Bueno, esto obviamente es el grupo 2 y ahí también tiene que tener un encargado, además de 5 personas por grupo. El grupo número 3 va a ser el 24 de julio, sábado obviamente 13 horas, y mide calidad de vida. Dentro de ello está la calidad de vida laboral, que está muy en boga ahora como estudio, como análisis, ¿verdad? Que forma parte, que sería una dimensión de dentro de lo que es la calidad de vida. Y obviamente a mí como encargado de talento humano, a mí como encargado de recursos humanos, no solamente me importa la calidad de vida que lleva en la empresa, sino la calidad de vida que lleva en su familia o en su casa. Eh, Mentira es llegar acá a la empresa y te olvidas de lo que pasa en tu familia. No, no. Hoy día esos paradigmas ya quedaron afuera, ¿verdad? Entonces, el test de calidad de vida como tercer grupo, el cuarto sería la escala de salario emocional, em, que también es un constructo muy novedoso hoy día en el ámbito laboral, lo que sería el salario emocional. No el salario así pecuniario que se suele tocar, esto es un salario emocional, que son un constructo bien novedoso, son compensaciones que uno recibe por parte de la organización desde el punto de vista emocional y que son también motivacionales en el funcionario, ¿verdad? Bueno, esto se va a desarrollar el 31 de julio, sábado 13 horas, sería el cuarto grupo. Eh, Bien, el quinto grupo, que sería el 7 de agosto del 2021, sábado 13 horas, va a, va a trabajar, vamos a conocer un poco sobre qué estrategias nosotros tenemos para poder afrontar el estrés. Em, Cada uno tiene, no todos reaccionamos iguales ante el estrés. Algunos tienen desarrollado, o sea, desarrollan cierto tipo de estrategias que no son las adecuadas y otros desarrollan otro tipo de estrategias que sí son las adecuadas. Bueno, acá lo que vamos a hacer es comparar un poco las estrategias que nosotros presentamos y vamos a ver un poco si son esas las adecuadas o no ante situaciones estresantes.
Bueno, esta es la escala de estrategia de afrontamiento al estrés coping modificada, donde a profundidad vamos a analizar un poco ese constructo y las dimensiones de ese constructo, y nos sirve a nosotros mucho como parte de nuestra formación porque tenemos que conocernos nosotros, o sea, en teoría, y eso habla en el reglamento y habla también en el perfil científico, dice, en diferentes partes de la salida laboral de los estudiantes de psicología, ¿verdad? Conocer a profundidad el material y conocerse uno mismo dentro de su desarrollo personal para ser buenos profesionales. Tenemos que conocer nuestras habilidades, nuestras fortalezas y también nuestros conflictos, ¿verdad? Acá tenemos en el grupo 6, por ejemplo, le toca el 14 de agosto del 2021, sábado 13 horas, ¿verdad? Algo que está también muy en boga, que es justamente lo que le dicen en engagement, que es a ver, un poco algo muy parecido a lo que es el compromiso con la organización, ¿verdad? Que es lo que uno busca hoy día en las personas, cuánto uno tiene de compromiso con la organización. Y un constructo bien laboral y un material así súper didáctico para poder ir aprendiendo cuestiones laborales. En el grupo 7 está la escala de bienestar psicológico. Vamos a conocer un poco ahí. Dentro de la escala tiene una dimensión que evalúa el bienestar psicológico laboral, otra que evalúa el bienestar psicológico con la pareja, otra que evalúa el bienestar psicológico material, pero ojo que no es cuánto tenés, sino que es cuánto sos feliz em, con lo que tenés. Y el último es el bienestar psicológico subjetivo. Feliz porque la teoría de bienestar psicológico nace de la teoría de la felicidad, ¿ok? Por eso mencioné la palabra feliz, no es que fue aleatoria la palabra. Y el bienestar psicológico subjetivo, porque lo que para mí de repente me produce un bienestar psicológico, quizás a Leiva no. Entonces es un bienestar psicológico subjetivo. La suma de esas dimensiones, la suma de esos factores nos da un bienestar psicológico obviamente general. Las personas que no tienen trabajo no van a poder alcanzar a ese puntaje general. Las personas que no tienen una pareja no van a poder alcanzar al puntaje total de bienestar psicológico, porque obviamente suman las cuatro dimensiones. Bueno, eso va a ser el sábado 21 de agosto a las 13 horas. Un ratito voy a hacerle pasar a la gente. Bueno, el otro es lo que tiene que ver con el grupo 8, que sería el 28 de agosto, sábado 13 horas, que le va a tocar el cuestionario de estrategia de acoso en el trabajo, lo que se conoce también como moving, ¿verdad? Y bueno, y son 60 reactivos con diferentes dimensiones, a ver un poco cuánto es lo que uno está afectado por el acoso que uno recibe en su trabajo, ¿verdad? O sea, hay dentro de lo que desarrollamos en psicología laboral, y yo les mencioné eso ya la otra vez en la clase, hay constructos que son psicopatológicos, o sea, el burnout, un estrés laboral crónico, también lo que tiene que ver con el moving, ¿verdad? Con el riesgo psicosocial, y así hay constructos que son psicopatológicos. Por eso antes había psicopatología en la malla curricular en la cual, por ejemplo, yo egresé, ¿verdad? Pero ahora se sacó eso. Eh, bueno, pasemos nosotros a lo siguiente. Vamos a ver quién. Ahí está. Pasemos, por ejemplo, a lo que es a la escala de apreciación del estrés. También tiene dimensiones que evalúan el estrés, surgiendo de la teoría de Selye, ¿verdad? Pero fíjense que no existe un solo tipo de estrés. Está el estrés postraumático, está el estrés laboral crónico, está el estrés genérico, que basa la teoría de Selye. Bueno, eh, este evalúa cierto tipo, que quiero que en su momento lo desarrolle el grupo, ¿verdad? No quiero ahondar mucho en eso porque la idea justamente es que no sepan mucho hasta que el test se presente, ¿verdad? Por eso yo, con lo que ustedes me van a enviar de su número de cédula, número de teléfono, dirección de correo, cuando yo reciba a partir de mañana, porque yo termino la clase y voy a subir esto, voy a subir el anexo 3, que es este, cuando ustedes eligen su tema y sus integrantes en cada grupo,
Y con el correo electrónico que yo voy a recibir, yo voy a enviarle los materiales, los manuales con la hoja de aplicación, con la hoja de corrección, todo. Pero ustedes no van a compartir con los demás grupos. Ustedes lo van a guardar éticamente hasta la fecha que tienen que presentarlo. Em, Porque no es ideal dentro de la formación que se socialice eso. Entonces, yo voy a enviarlo y ustedes lo van a guardar y lo van a preparar para la fecha en la cual tienen que compartir, mostrar lo que tiene que ver con esa técnica del conocimiento de ese instrumento. Bueno, la escala de apreciación del estrés se va a desarrollar el 4 de septiembre, sábado, a las 13 horas. Fíjense que es semana tras semana, ¿verdad? Después tenemos algo que en laboral es muy importante, ¿verdad? Que es la empatía cognitiva y afectiva. Vamos a aprender a conocer un poco que la empatía no solamente es afectiva, sino también es cognitiva. O sea, en nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, hay empatía también cognitiva, no solamente afectiva, que es la clásicamente conocida hasta ahora, ¿verdad? Y su uso dentro del campo laboral. Buenísimo, este instrumento es muy bueno. Esto se va a tocar el 11 de septiembre, sábado, 13 horas, y fíjense que son cada 7 días, ¿verdad? 4 más 7, 11, ¿verdad? El, el grupo número 11 sería el 18 de septiembre, sábado, 13 horas, y lo que se va a ver acá es justamente un inventario de malestar por inestabilidad laboral. Vamos a medir un poco cuánto hay de inestabilidad laboral. Y este es un estrés en realidad. Es un estrés. Malestar dice ahí para disfrazar, ¿verdad? En la portada del instrumento. Pero es un estrés por inestabilidad laboral. En, en el 12, en el grupo 12, que le toca el 25 de septiembre de 2021, sábado 13 horas, le va a tocar conocer un poco lo que van aprendiendo con el profesor César Martínez, que tiene que ver con la discapacidad, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poco el cuestionario para la evaluación de la discapacidad de la OMS. Un instrumento excelente y mide diferentes áreas de discapacidad y un porcentaje, saca así un valor de porcentaje de la discapacidad en cada área. Em, Instrumento, como le digo, que van a poder poner en práctica lo que aprenden con el profesor César Martínez. Tienen con César Martínez ustedes este año, ¿verdad? Sí, profesor, tenemos clase de psicología del excepcional. Sí, mal nombre, por cierto. Mal nombre, no es el adecuado. Bueno, el grupo número 13, que tendría que poner el 2 de octubre, sábado 13 horas, le va a tocar otro elemento, otro constructo que es excelente, ¿verdad? Que es una de las funciones que realiza justamente el psicólogo laboral, que es evaluar un poco el riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, es un constructo, si llegan a ver, es bastante apasionante. Y de hecho que hace unos años Mercedes Araña me buscó para que hagamos una adaptación y una validación de un instrumento empleado en gran parte de Latinoamérica, en España también, como ven ahí justamente el de Cataluña, que es una región de España, y este instrumento básicamente está validado en gran parte del mundo eh, y está demostrado sus cualidades métricas para medir riesgo psicosocial. Bueno, lo vamos a conocer ese 2 de octubre y vamos un poco al grupo número 14, el que sería el 9 de octubre, sábado 13 horas, se estaría desarrollando lo que es la escala de habilidades sociales. Habilidades sociales, es decir, justamente como les dije, ¿verdad? Nosotros también tenemos dentro de lo que es la psicología positiva, constructos para desarrollar, como les cité anteriormente, lo de bienestar psicológico, lo que tiene que ver con las habilidades sociales y así otras más que están citadas anteriormente, ¿verdad? El, el grupo número 15, que es el 16 de octubre, va a desarrollar algo interesante
pero no va a ser el manual original. Yo tengo el manual original, le voy a facilitar a este grupo, pero le voy a facilitar una investigación que cuando eso hicimos adaptaciones, claro que era a nivel presencial, hay una adaptación y una validación de Paola Rolón, que está ahora como encargada de talento humano en Luminotecnia, alumna mía de ese año, y el inventario de personalidad para vendedores. eh, bueno, lo que te arroja es básicamente un perfil que tiene la persona y a ver si se ajusta o no a esas cualidades de ser un buen vendedor. Y el instrumento que desarrolló, o sea, que validó Paola, tenía más confiabilidad y más validez que el instrumento original. O sea que sí se puede hacer patria a nivel Paraguay, se puede hacer. Se puede hacer patria, se puede hacer patria. Y bueno, y ella, vamos a utilizar un poco los ítems que fueron adaptados y validados por Paola. Eh, bueno, es el 15, ¿verdad? El 16 sería el 23 de octubre y sábado, obviamente, 13 horas. ¿Por qué puse acá un constructo aparentemente clínico? Por dos motivos. Primero, que este instrumento, el inventario de presión de Beck, yo considero que es el mejor instrumento escuelita. Escuelita, así como suena, escuelita. Paso a paso le va mostrando así cómo se desarrolla un instrumento psicométrico. Y es fabuloso. De todos los instrumentos que yo conozco, probablemente este es el que mejor te muestra cómo se construye una prueba. Por eso está ahí, de guía. Y por otro lado, también tenemos funcionarios que tienen cuadro depresivo. A mí al 2x3, pese a no estar ahí, me llaman para evaluar a los funcionarios y realizar diagnóstico de cómo están. Y hay psicólogos laborales que podrían hacer las evaluaciones, pero ¿por qué no se hace? Porque pertenecen a la camada de que no tuvieron psicopatología. Entonces, si quieren aprender paso a paso cómo se construye una prueba, es este inventario de depresión de Beck el mejorcito, así que te muestra así, pasito a pasito, terminas aprendiendo. El grupo 17, a ver si alcanzamos 17 grupos, no sé, normalmente son casi 100 alumnos laboral, va a abordar los estilos de liderazgo, ¿sí? Hay un estilo de liderazgo que evalúa en forma A, forma S, que justamente es lo que perciben sus pares y lo que perciben sus superiores de esa persona. Esto va a ser el 30 de octubre, perdón, sábado 13 horas, el grupo 17. En esa misma línea de liderazgo está el cuestionario de conducta del líder, con lead también forma A y forma S, ¿verdad? Va a ser medido también por su superior, la forma S, de una persona, obviamente, que está trabajando en un área donde tiene un superior, ¿verdad? Esto va a ser el 6 de noviembre del 2021, sábado 13 horas. El 19, ya este ya es el penúltimo, seguimos con el cuestionario de liderazgo, ¿verdad? Esto va a ser Camino Meta, CAMIN, ahí la abreviatura CAMIN, ¿verdad? Forma A y forma S, sábado 13 de noviembre a las 13 horas, grupo 19. Y el último, que es súper interesante, evalúa método y orden. Qué tan metódico, tan ordenado esto es. O sea, es una persona que en el campo laboral es sumamente importante, ¿verdad? En realidad se utiliza más, perdón, em, se utiliza más en los repartidores, se sabe mucho también la ubicación temporal y espacial también, qué tan ordenado uno es para poder justamente alcanzar una ubicación, o sea, tiene su propio estilo, su propia teoría. Bueno, y está la forma 1 y forma 2, ¿verdad? La verdad que son bastante complejos y da mucho gusto ver cuando uno intenta ir resolviendo el planteamiento que te propone el instrumento, ¿verdad? Sí, sí, es un instrumento de aptitudes con P, ¿verdad? Grupo 20, 20 de noviembre justamente, 20 de noviembre, sábado, este está mal, este es 13 horas, ahí está, 13 horas. Bueno, esto es lo que se va a desarrollar y ahí están los 20 grupos con los 20 temas, como para que podamos nosotros entender lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero algunas cuestiones nosotros vamos a, en algunas cuestiones vamos nosotros, en algunas presentaciones, algunos instrumentos nosotros vamos a autoaplicarnos
y en otras vamos a aplicar a otras personas. Por eso el aspecto ético es fundamental. Entonces, ahí vamos a entrar en la parte de consentimiento informado. Si ahí me puede ayudar un poco alguien, voy a hacer una pequeña presentación y después quiero que me ayude la gente, por favor, por el tema de mi voz. Bueno, está acá el anexo 2. Este es el consentimiento informado, ¿sí? Que no solamente le puede servir acá para esta cátedra, sino le puede servir a ustedes para lo que es la elaboración de su tesina y para lo que van a hacer el próximo año en investigación en psicología laboral. O sea, acá ya tienen así una matriz que pueden utilizar, con mi autorización, ¿verdad? Obviamente. Tienen ahí los nombres y apellidos, que por favor sean completos, porque muchas veces hay homonimia, entonces es difícil encontrar el puntaje de la persona y poder, por ejemplo, hacer correlaciones. La edad, el número de cédula, nacionalidad y dirección de correo para poder enviarle muchas veces los resultados de los test, de cuánto le salió y compañía. Entonces, o de repente el número de teléfono, ¿por qué? Porque muchas veces la persona, faltó acá el número de teléfono y agregarle después. Pero con el correo ya se puede saber. ¿Por qué es importante? Porque no completa toda la persona. De repente le faltó 2 ítems, le faltó 3 ítems. Entonces no es fácil obtener el puntaje verdadero porque no completó 2 ítems, no completó 3 ítems y compañía. Entonces por eso se pide todos estos datos por experiencia misma que le estoy comentando, ¿verdad? Bien, ya habló un poco Pitoni, ya me ayudó también Leiva. eh, a ver un poco, Micaela, Hola, profe, ¿qué tal? ¿me ayudas? Sí, Dale, dame un segundito. Esto es, como le digo, es el consentimiento informado, ¿sí? ok. Por favor, Te leo. sí. Apenas estoy viendo, profe, espera acá. Manifiesta haber sido seleccionado o seleccionada por los responsables de la práctica instrumental, grupo número 3, a participar de la aplicación del test denominado Cuestionario para la evaluación del síndrome de quemar, se dice, Sí, de por el quemarse. trabajo. Síndrome del quemado, pues se le dice a burnout, Ah, bueno, ¿entendés? sí, Eso surge desde un punto de vista deportivo, ¿verdad? En Canadá, en Estados Unidos, se solía decir, em, para participar en las Olimpiadas, vos tenías que alcanzar un valor mínimo. eh, y muchas veces tenías 2 o 3 oportunidades. Y cuando nos alcanzabas esos valores mínimos para participar en las Olimpiadas, era un término empleado entre los deportistas que pasaban mucho estrés y decían que estaba quemado. O sea, ella está quemado, ya no alcanza el valor que se tiene que alcanzar para poder participar en una Olimpiada. Bueno, y de ahí viene la palabra quemarse. No del fuego propiamente dicho, sino que no alcanzar las metas. sí, se entiende, profe. Bueno, Sí, que tiene como objetivo la adquisición de destrezas en el manejo de herramientas de evaluación psicológicas. sí, señorita. Perfecto. Tam- También Sí, manifiesto que a partir de la lectura completa de este documento denominado Consentimiento informado para el empleo de test en la práctica profesional supervisada, haber tenido acceso necesario a las normativas éticas para la aplicación de test en esta cátedra y haber sido informado o informada sobre los beneficios y perjuicios que podría suponer participar como voluntario o voluntaria en el proceso de formación del estudiante como futuro profesional empleando test psicológicos para la evaluación. perfecto. Dame un segundito, vamos a hacerle pasar a la gente y vamos a continuar. Dame un segundito, Ok, ¿sí? sí, sí. Sí, ahora sí. Por lo que declaro que he sido informado o informada de que mis datos personales serán protegidos con la vigente normativa de confidencialidad y que he tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre las propiedades del instrumento, objetivos de la asignatura, fines de la práctica, nivel de formación actual del universitario y alcance de la supervisión del docente de prácticas. Además,
he recibido respuestas satisfactorias por parte de los universitarios que realizan la práctica profesional supervisada y entiendo que la participación es voluntaria y que puedo abandonar la aplicación evaluación. Sí. Ahí, ¿cuándo puede abandonar ella la aplicación o él? Te escuchamos. Ay, perdón. Sí, cuando lo desee y sin que deba dar explicaciones, sin temor a que se revelen los datos acumulados hasta el momento donde he participado y sin que ello afecte el curso normal, las actividades de mi vida en sus diferentes áreas, familiar, laboral, social, académica, etcétera. Perfecto, perfecto. Entonces, en la parte final, ¿qué dice acá? Por favor. Sí, tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a que esta evaluación tenga lugar y me comprometo a responder al cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo Sí, del autor Pedro R. no sé quién y Gilmonte. que eh, eso y que estos datos sean utilizados para cubrir los objetivos del contenido programático de la asignatura Prácticas en Psicología Aplicada 1, Psicometría, perdón. Perfecto. Acá tendría que firmar el sujeto colaborador, ¿verdad? Y después los integrantes, posteriormente está la fecha ahí. Pero para poder entender un poco cuáles son las normativas éticas para la aplicación de test, me tomé el trabajo de colocar acá justamente las principales para que no cometamos nosotros errores. Y bueno, acá, hasta acá, nomás, Micaela, voy a eh, Ok, profe. pedir ayuda de alguien más. A ver un poco, Romina, ¿está por ahí, Romina? Sí, profe, acá estoy. Ayúdame, por favor, en cuáles son las normativas éticas para la aplicación de test, para conocer un poco eh, cuáles son los cuidados que tenemos que tener, ¿verdad? Sí, Bueno, información para el participante voluntario. El empleo del presente test por parte del universitario en la práctica profesional, clínica educacional, organizacional, forense u otras. sí, 1. Tiene fines académicos dentro de su proceso formativo. Comprende un conjunto de actividades con el propósito del saber hacer del estudiante como futuro profesional. entonces, ¿cuáles son los fines? Son fines académicos. No tenemos fines nosotros de evaluación o de diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Son fines académicos. ¿Ok? Después, Pretende facilitar el acceso a herramientas de evaluación que permiten aplicar lo aprendido en sus campos sustantivos de intereses. perfectamente. Dame un segundito, voy a hacerle entrar a alguien. Sí, seguimos. No posee fines evaluativos o de diagnóstico clínico, educativo, organizacional, forense u otros. Los Sí, datos proveídos el voluntario en la aplicación, solo en el caso de ser necesarios, serán usados para obtener conclusiones a nivel individual como estudio de casos empleando la confidencialidad. perfecto. Dame un segundito más. ¿Sí? Bueno, Voy a marcar ahí. Ahí está. Sí, está autorizado únicamente dentro del contenido programático práctico de la asignatura Prácticas en Psicometría Aplicada 1, siendo esta una materia por currículo instrumental y vinculante para las prácticas profesionales supervisadas. o sea que ese instrumento está autorizado para emplearse. Los españoles son muy, muy estrictos con el tema de la ética. Vos te vas a ediciones técnicas, por ejemplo, y tanto Vanessa como su mamá no te van a vender un instrumento si es que vos sos estudiante. Te va a pedir tu registro profesional para que te pueda vender un instrumento. Bueno, así es en España, es así también. Entonces, hay que entender que está autorizado el uso de este instrumento, eh, básicamente con fines académicos y para las prácticas en psicometría aplicada uno. Sí, y fueron seleccionados por algo. Acá tenés, acá tienen por qué fueron seleccionados estos instrumentos. Por favor, si puedes mencionar. El empleo del presente test está evidenciado con suficiente información de sus propiedades psicométricas.
fiabilidad y validez en publicaciones científicas, dando seguridad de la correcta estimación de la característica evaluada o adecuada clasificación de la persona. Claro. Em, entonces fueron instrumentos que fueron seleccionados no así aleatoriamente, sino que porque cumplían las cualidades métricas y que son referenciados en publicaciones científicas, como para que justamente lo que estimamos de una característica de una persona o de un grupo de personas sea así, ¿verdad? Y que lo clasifique bien dentro de el constructo que estamos nosotros investigando, ¿verdad? Por tanto, el universitario, al emplear este instrumento, ¿qué asume? Tener por objetivo mejorar los conocimientos científicos y la comprensión de la evaluación psicológica por medio del uso de los test. Sí. Siguiente. Tener la autorización del empleo del test para su uso exclusivamente en el ámbito de formación de la práctica profesional. Sí, Poseer las competencias mínimas necesarias para el uso de los test y ser responsable de su uso. perfecto. Éticamente, la confidencialidad de los datos e información proveídas por el usuario u organización. Es decir, de ser necesario, disfrazará la información confidencial de modo que otras no la puedan identificar y que las conclusiones resultantes no dañen a los sujetos o perjudiquen a la organización. Claro. Muchas veces un ejemplo que doy es, querés saber si los docentes en la carrera de psicología están pasando por un burnout, ¿verdad? Y uno tiene que disfrazar justamente los nombres y apellidos, codificar, ¿sí? Porque si de repente en una organización determinada saben que hay un burnout muy alto, em, l- sobre todo si es una organización, por ejemplo, privada, podría no querer o no autorizar el- la publicación de ese trabajo, ¿verdad? Porque afectaría eh, a la organización en lo que tiene que ver con su imagen. Entonces, son cosas que son muy delicadas que, a diferencia de de los otros énfasis en la carrera de psicología, se da mucho en psicología laboral, ¿verdad? Bueno, no sé si mucho, pero se da de seguido, ¿eh? Que se va a mostrar todo y que una vez que estén los resultados, muchas veces la organización no quiere más que vos publiques los resultados. Por tanto, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que consigan la autorización por escrito ya antes de la medición, antes del muestreo. Entonces, una vez que tienen los resultados, pueden publicar. Y muchas veces, si vos tenés el nombre y apellido de la persona y figura en la base de datos y de repente llegan a acceder los directores o los gerentes, la persona puede ser perjudicada o el profesional puede ser perjudicado por lo que marcó en ese instrumento, ¿verdad? Yo qué sé, por decirte, es acosado laboralmente, y bueno, y marcó un nivel alto. O sea, son cosas así muy delicadas a la hora de trabajar, ¿verdad? Con instrumentos de medición. Bueno, si podés, por favor, seguir. ¿Quién era el que estaba explicando? Yo era profe, no activé mi micrófono. Ah, perdón. Continúo. Que al ingresar al sistema de registros o base de datos la información confidencial de un usuario u organización que pudiera ser accesible a terceras personas a la que el receptor de la práctica o de los servicios no haya consentido el acceso. Claro, Ejemplos, otros estudiantes, profesionales de otras áreas, secretarias, técnicos de sistemas informáticos, invasores de Internet, etc. El universitario usará claves, seudónimos, códigos u otras técnicas para que eviten la inclusión de identificadores personales u organizacionales. sí. Terminando la parte final, la responsabilidad. La responsabilidad por la correcta aplicación, calificación e interpretación de los resultados arrojados por el instrumento. Fíjense que lo Hacer, que, antes que siga, fíjense que lo que uno, o sea, con lo que uno, yo como docente, lo que hice como profesional es, dentro de las normativas éticas, incluir elementos que se pueden llegar a dar. No digo que en todos casos se van a dar, pero se pueden llegar a dar a la hora de emplearlo como parte de la práctica para evaluar. Y son indicadores para que uno se despierte
y tenga de antemano cuidado y trate de tener ese rigor para no perjudicar, como uno de los principios éticos, lo primero, no perjudicar, ¿verdad? Entonces, por eso están puestos ahí, como para abrirle un poco los ojos y que intentar que haya la menor cantidad de errores posible, ¿verdad? Bueno, después, Hacer el esfuerzo razonable para mantener la integridad y seguridad de las pruebas y otras técnicas de valoración, es decir, no dar a conocer los contenidos, respuesta o resultados posibles de la prueba a no psicólogos ni a otros estudiantes sin la supervisión adecuada. sí, a no psicólogo, muchos administradores, abogados, médicos quieren saber eh, justamente cómo se corrigen los test, qué significa eso. Y, y este es un proceso de cómo, de aprender a aplicar el test, a corregir correctamente y a interpretar adecuadamente. Entonces, eh, saber que para que una persona tenga burnout tiene que tener, por ejemplo, alto en despersonalización, no bajo ni medio, alto en el puntaje. Eh, Alto en lo que tiene que ver con en la falta de, perdón, despersonalización, agotamiento emocional, también alto, despersonalización y agotamiento emocional alto, y bajo en realización personal en el trabajo. O sea que si tenemos alto en agotamiento emocional, alto en despersonalización y bajo en realización personal en el trabajo, entonces estamos hablando de un posible burnout con esos puntajes, alto, alto, bajo. Esa es la parte interpretativa, no de calificación, interpretación. Y bueno, y esas cuestiones son cuestiones también que debemos conocer, ¿verdad? Que se tienen que cumplir. Y por último, Conducir la práctica competentemente y con respeto debido a la dignidad y bienestar del participante, ya sean estos mayores o menores de edad. sí, porque muchas veces se toma también pasantes de colegio y compañías eh, para participar en la organización, ¿verdad? Bueno, este consentimiento que es el anexo 2 y el anexo 3 que tiene que ver con los grupos, los temas, ¿sí? Y las fechas, eh, va a ser subido en un rato más cuando acaben las clases, como para que puedan descargar. Y me gustaría, le voy a cargar con ese estrés un poco a Ronaldo para que reciba él, organice él, las personas en cada grupo, ¿sí? Em, y bueno, ¿y quién va a ser acá abajo el encargado de cada grupo? Con quien yo me voy a contactar, porque obviamente no me está contactando con todos con los cinco. Entonces ya podemos nosotros reunirnos desde el lunes con el grupo que le toca presentar el sábado que viene. Em, y bueno, y el resto, y así el resto, ¿verdad? Entonces esto va a ser subido al terminar la clase como para que puedan descargarlo. Y bueno, espera un poco, falta el anexo uno, el anexo uno que está ahí, ¿verdad? Esto para que conozcamos un poco cómo vamos a trabajar. Como le digo, esto es bastante motivante, da mucho gusto, se aprende mucho, cada sábado se aprende muchísimo. Yo hago las consultas técnicas, también respondo las preguntas de los estudiantes y se aprende mucho. Se termina el año uno sabiendo bastante de lo que son los constructos psicolaborales y del método científico aplicado en una investigación instrumental, ¿verdad? Bien, quiero mostrarle un poco este anexo uno. En el anexo uno figuran los criterios para la presentación de la exposición instrumental. Y fíjense que les dice la presentación de la exposición grupal del instrumento empleado en el área, pudiendo emplear como referencia a los anexos uno o 2 de la cátedra de psicometría 1. O sea, se puede utilizar un poco los anexos uno o 2 en la cátedra de psicometría 1, los anexos que están incluidos, para que sirvan de guía en esta presentación, ¿verdad? Dice, además, indefectiblemente deberán contar con los componentes de este modelo de plantilla de presentación. Este es un modelo de plantilla de presentación. Y fíjense que para cada indicador que tienen que presentar,
o que se les va a evaluar, que en el punto 2 está cómo se le va a evaluar, existe si corresponde o no ese criterio, y bueno, y si corresponde el criterio, se califica como cero, si es malo, dudoso, insuficiente. Si es el puntaje uno, si es regular, puede mejorar o se puede ampliar, o el 3 si es bueno, completo, aceptado. Bien, esto es así, ¿verdad? Criterios con los cuales se va a presentar, por ejemplo, indicadores evaluativos de la clase virtual, eso es IECB, como ustedes ven ahí. Y a ver un poco si alguien me puede ayudar. Ya me ayudó Romina. Patricia, vos estás ahí. Hola, profe, sí estoy. Patricia Benítez. Ah, perdón, yo soy delegada. Sí, estoy, profe. Patricia, ayúdame, por favor. Ok. Indicadores evaluativos de la clase virtual IESB. Número 1. Emplear un software específico para presentaciones, PowerPoint, Prezi, etc. Eso se entiende. Después, Emplear un software o aplicación para grabar la exposición grabado por los estudiantes. bueno, ahí pueden utilizar OBS, Filmora, eh, a ver un poco, Snap, cámara, o sea, hay varios, ¿verdad? Con los cuales se pueden utilizar para grabar. Y esa grabación va a corresponder va a corresponder al grupo responsable, ¿verdad? Y tiene que ser uno del grupo el que va a grabar. No Ronaldo, que no tiene nada que ver con el grupo. Eh, las exigencias de la formación es uno del grupo. Después, punto 3. Comprimir la grabación de la clase expositiva al formato MP4 para poder alzar a YouTube. Claro, si no, no vamos a poder alzar YouTube. Hay que comprimir, ¿verdad? En MP4. Después, Crear el test para la autoaplicación de los participantes en Google Form. ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente a mitad, dependiendo del instrumento o del constructo, a mitad de la presentación o al final de la presentación, van a enviar con un enlace al WhatsApp grupal del curso. Entonces van a acceder a un enlace que les va a llevar al test en formato virtual que tiene que haber sido creado por los integrantes del grupo. Entonces los integrantes del grupo van a crear en Google Form el instrumento y bueno, entonces van a hacerle participar al resto de sus compañeros para que se autoapliquen. Entonces esos resultados se va a ir a la nube en una planilla y obviamente una vez que tengamos los resultados se va a enviar al correo de los estudiantes que se autoaplicaron y me van a enviar a mí los resultados y las personas que se autoaplicaron para que yo les considere la carga horaria de la aplicación. Y como les venía mencionando, es fundamental que uno pase por ese proceso de autoaplicación del instrumento para conocer sus fortalezas, sus habilidades, sus debilidades, ¿sí? Sus conflictos, su patología, etcétera. Ok, entonces, crear un instrumento de evaluación sobre el tema presentado. Acá tiene que ver lo siguiente. Normalmente, entre 10 y 20 ítems, voy a agregarla ahí, ¿verdad? Perdón, un puntito está ahí. Esto está ajustándose todavía, por eso que todavía no voy a subir esto. Ejemplo, ¿verdad? 10 o dependiendo del, ¿verdad? 10 o 15 ítems que van a hacer preguntas a los que participaron. No hace falta que sean preguntas dirigidas. Pueden hacer preguntas abiertas em, sobre el contenido de la exposición. Entonces, a ver un poco si aprendieron los compañeros, sirve mucho de tester, de termómetro para ver un poco si pueden responder bien a lo que los compañeros desarrollaron. Entonces, 10 o 15 ítems de repente eh, al final de la exposición para ver un poco, para medir un poco si se aprendió. Bueno, la reunión va a tener que hacerse en Google Meet, ¿verdad? Va a tener que crearse la reunión va a tener que ser creada
por lo que van a presentar los instrumentos. Si puedes seguir, por favor. Sí, descargar una aplicación para tomar lista de los presentes el día de la exposición. Claro, no todos pues van a poder formar parte. Entonces se va a grabar esto, ¿verdad? Después se va a subir a YouTube. Y en realidad hay varias aplicaciones para Google Meet donde vos podés pasar y te va mostrando hora tras hora quiénes estuvieron presentes. Y los que no estuvieron presentes, y es un tema, pues hay cosas que tengo que ajustar antes de subir, por eso ahí después del punto 15, 1.15 está así vacío. em, es que vamos a tener que subir rápido la grabación para que los estudiantes que no formaron parte de la clase puedan ver la exposición y calificar la exposición, porque yo le voy a enviar un enlace donde van a calificar la exposición de su compañero. Y además de ver la clase, calificar la exposición, van a tener que autoaplicarse el instrumento. Y entonces eso se tiene que ir a la nube, van a recibir en la nube los compañeros del grupo, van a tener que copiar los resultados, poner en una matriz que le va a corregir, y una vez que estén los resultados, tiene que enviarle al compañero los resultados. Y me tiene que enviar a mí en un plazo determinado toda la base de datos de todas las personas que se autoaplicaron. Entonces yo le voy a considerar ahí su carga horaria. Y bueno, el sistema es muy bueno. El sistema es muy bueno, funcionó muy bien el año pasado, em, pero requiere mucha responsabilidad y mucha excelencia por parte del estudiante, ¿verdad? Por eso es que están todos esos criterios así bien planteados para que lo tomemos con mucha responsabilidad, ¿verdad? Em, bueno, después pasar lista con la aplicación Google Meet de los presentes del día de clase. Visualización de los integrantes del grupo durante toda la exposición. Fíjense que yo acá estoy con mi cámara. Voy a ver, parece que sonó el timbre, parece. Sí, sonó el timbre. Ahí está. Fíjense que yo estoy en la clase con mi cámara prendida, ¿verdad? Em, bueno, el día de la presentación, los que van a exponer tienen que estar con su cámara prendida para ver un poco, no solamente lo que tiene que ver con lo verbal, con la solvencia técnica expresada verbalmente, sino también con la conducta no verbal. No se olviden que somos psicólogos y también evaluamos lo que es la conducta no verbal. No así los demás compañeros. Los demás compañeros pueden estar así como está ahora, como decía el finado doctor Martín Moreno, en- decía así cuando ponía cierto pasó un columbario, decía. Se molestaba a la gente por eso, porque es solamente el docente el que está así activo y parecía un columbario, así los cuadraditos parecen que son esos lugares donde se guardan los cajones eh, con los óbitos, ¿verdad? Entonces, visualizar solamente a las personas que van a exponer. Entonces vamos a verle un poco la carita de lo que van a presentar. Enviar el enlace de la aplicación de Google Forms, justamente la autoaplicación del test, tiene que enviar también eso, ¿verdad? Una base de datos en la planilla Excel con fórmula de la corrección. Bueno, esto va a aprender el primer grupo. Yo tengo la fórmula cargada ya. ¿Qué es lo que es esto? Es, hay un grupo de compañeros que va a ser autoaplicado con el test después de recibir el enlace. Automáticamente eso se va en una planilla en la nube del grupo. Y bueno, y nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, copiar la respuesta a cada ítem que va a estar en cada celda y vamos a pegar en una matriz que yo creé. Cada grupo a partir de lo que yo creé va a tener que crear una matriz. Una matriz en Excel con formulitas. Yo le cargué con fórmulas para que corrija los ítems que le corresponde, por ejemplo, a extroversión. O los otros ítems que le corresponde a responsabilidad. Por ejemplo, en el NEO. Estamos hablando en el NEO. ¿Sí? Y bueno, y todo esto va a ser explicado y como le dije la otra vez, yo me voy a reunir y
voy a explicarle así paso a paso al primer grupo y el segundo grupo va a tener que hacer lo mejor posible teniendo como ejemplo el primer grupo. Entonces, a eso se refiere con la planilla electrónica Excel para la corrección automática. Es decir, corrección automática porque vamos a copiar los resultados de las personas, pegamos en ese Excel con la fórmula y nos va a arrojar ya el puntaje crudo. Por decirte, la dimensión o el factor que mide responsabilidad son el ítem 6, el 14, el 22, el 35. Entonces va a sumar automáticamente los ítems que mide responsabilidad. Entonces, el primero voy a crear yo. El siguiente, vamos a tratar de desarrollarlo, ¿sí? Siempre en lo posible un caso voluntario antes, o sea, de común acuerdo ya entre el grupo que presenta y una persona voluntaria que no va a tener problema de compartir su puntuación para que lo analicemos posterior a la exposición, ¿verdad? Obviamente también tiene que haber un resguardo ético confidencial de los resultados de los participantes, entonces solamente los puntajes van a manejarlo la gente del grupo y ellos me van a remitir a mí para que yo le acredite la carga horaria. Bueno, después entrega los resultados al correo electrónico particular de cada participante. O sea, además de remitirme a mí, una vez que utilizamos esa planilla en Excel con la formulita, demasiado fácil va a ser ya que solo te corrija. O sea, solo te va a corregir con la fórmula. Y entonces vos vas a ver ahí el puntaje que tiene crudo y vas a ver la nota T que le corresponde, o el cociente emocional que le corresponde en el baremo, o el percentil que le corresponde en el baremo, porque esa formulita que vamos a desarrollar, cada fórmula depende de cada test. Diferentes tests tienen diferentes procedimientos, diferentes fórmulas. Esto vamos a tener que hacerlo, o sea, va a tener que hacerlo cada grupo, ¿verdad? Para corregir esto rápidamente. Entonces, van a tener que enviar a cada compañera, a cada compañero, sus resultados. Por eso es que se va a pedir la dirección de correo electrónico de los compañeros en el Google Form, tiene que figurar eso. Bien, bueno, esto ya, entrega de docente de la lista de esos presentes del día de la exposición, porque muchas veces figuran 5, pero tuvieron problema 2, no expusieron. Bueno, esto no importa mucho. Bueno, dentro de los indicadores evaluativos del contenido, ¿qué es lo que tiene que estar? Una portada, ¿sí? Una portada, a ver un poco, tiene que ser una buena portada, tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Entonces, si yo quiero medir a ver un poco, un riesgo psicosocial, puedo poner como portada, por ejemplo, una persona que está ahí en el límite de una baranda en un edificio, ¿verdad? Acosado a ver un poco, o presionado para trabajar en un lugar límite, o si mío, por ejemplo, burnout o mío de repente moving, una persona tipo gritándole ahí a su funcionario, o como yo di el ejemplo ahí de dependencia emocional, por ejemplo, un corazón atado a una cadena con un candado. O sea, la creatividad tiene mucho que ver también como para que también estimule los ojos de lo que vamos a observar. Una buena introducción, una buena tabla de especificaciones, que la tabla de especificaciones tiene que ver con las dimensiones que mide el test y qué ítem mide cada dimensión. ¿Qué ítem mide cada dimensión? La ficha técnica, si es para aplicación individual, si es grupal, cuántos minutos dura la aplicación, si están percentiles, si está en cociente emocional, si está nota T, si está nota Z. No sé si me están escuchando. No, ¿me escuchan, verdad? Sí, profesor. El fundamento y datos históricos, dato histórico, perdón, o sea que, ¿en qué teoría se basa? O sea que, por ejemplo, el primer grupo que va a exponer de personalidad, ¿en qué se basó ese instrumento? Porque puede basarte en la teoría de Alport, de Jung, de Eysen. Ah, bueno, se basó en una teoría de Eysen.
Ah, bueno, bueno, y tiene un componente biológico importante. O sea, ¿dónde surge, de los datos históricos, de dónde surge tanto la teoría, por qué se decidió por ese autor, y si hay versiones anteriores, por ejemplo, de ese instrumento? Los materiales de aplicación, por decirte, la plantilla de corrección, ¿cuáles son los elementos que se utiliza, verdad? ¿Cuáles son las normas de aplicación y de corrección? La justificación estadística, acá está la parte de fiabilidad, validez, baremo, la parte así bien dura psicométricamente, ¿verdad? Y normas de interpretación, cómo se van a interpretar esos resultados, porque esos resultados, pues una vez que vos obtenés, ¿cómo se interpretan? Que, le di el ejemplo de recién del Burnout, ¿verdad? Alto, alto, bajo, ¿verdad? ¿Qué aspecto ético hay que tener en cuenta para usar ese instrumento? ¿Sí? Em, y después vamos a tener que hacer un ejemplo de un párrafo de un informe psicológico con la exposición instrumental, o sea, un ensayo, un ensayo. Acá tiene que ver mucho de ser autodidacta. En la vieja camada éramos muy, muy autodidacta y acá vamos a tratar un poco, yo voy a corregir, voy a ver un poco, vamos a ver un poco el informe que preparan ficticio, ¿sí? O real, de una persona, y vamos a analizar un poco ese informe que presentaron y vamos a hacer un poco debate respecto a ese informe que presenta el grupo. Vamos a hacer un lindo debate, ¿sí? Tiene que estar referenciado bibliográficamente el trabajo y tiene que estar así citado también con las debidas normas APA, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a calificar entre todos? Porque esto vamos a calificarlo entre todos, no es una cuestión mía. Yo voy a pasar el link y en el link que yo voy a pasar, ustedes, antes que nada, éticamente tienen que ver la clase. Si ustedes no ven la clase, con la presentación de ese trabajo no van a poder calificar los indicadores de presentación, de exposición de sus compañeros. Entonces lo que hacemos es ahí prácticamente forzar a que uno pase por ese proceso de ver la presentación técnica de un trabajo y después de la autoaplicación. Entonces, yo crearé un link para pasarle y vamos a ver un poco si corresponde o no. Esta X y este OK significa allá arriba corresponde o no. Y la calificación 0, 1, 2, les repito, 0 es que fue malo, dudoso, fue insuficiente. El 1 sería regular, se puede mejorar y se puede ampliar. El 2 sería bueno, completo, aceptado. Entonces, yendo a eso, a los indicadores evaluativos, tenemos dominio del tema, ¿sí? La secuencia lógica en la presentación de los apartados, y ojo, ojo que está todo presentado acá la forma que tiene que presentar, ¿verdad? Ahí más arriba, o sea, hay una forma y porque me tocó grupo también que lo que estaba al final ponían fue un desastre, ¿verdad? Pero la mayoría respeta, entonces hay una secuencia lógica en la cual hay que presentar esto, ¿verdad? La capacidad de síntesis que hay que tener, nosotros tenemos 3 horas para desarrollar esto. Hay grupos que, yo llegué a tener grupos que pusieron hasta 5 horas, o sea, hay que tener también la capacidad así de análisis síntesis, ¿verdad? En el contenido de cada apartado en función al tiempo otorgado. El empleo del lenguaje verbal técnico y apropiado y correcto también, ¿sí? Una capacidad reflexiva y una capacidad crítica en relación a los autores consultados. Uno está de acuerdo, no está de acuerdo en el diseño de ese instrumento en base a esa teoría. ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Qué le faltaría a ese instrumento en relación a la teoría? Porque la teoría adolece de una microteoría que se encarga de tal área, entonces también el instrumento adolece de eso. O sea, esa capacidad reflexiva y crítica va a ser consultada. La distribución equitativa del contenido entre los integrantes, a ver un poco si realmente el peso es equitativo del contenido para cada integrante o hay alguien que tiene más cantidad, ¿sí? Un segundito, vamos a meterle a alguien que está golpeando la puerta. Em, ¿Verdad? No sé dónde me quedé. 3.6 parece que me quedé. 3.7, la tipografía, en el tamaño, la forma, el frente, el fondo de las letras, la tabla y la figura en las láminas, la utilización adecuada de recursos audiovisuales y multimedia, el empleo de un lenguaje no verbal en la disertación y el desenvolvimiento seguro. Por eso es que se va a pedir que los que van a exponer
activen su cámara. Y esto es algo fundamental, incentivar al auditorio a que participe en cada uno justamente de los componentes que se van a ir presentando en el IS, que sería el IS, en los indicadores evaluativos del contenido. Por eso figura IS ahí. Y ahí viene lo que le mencioné del columbario. Algunos van a saber lo que es un columbario, ¿verdad? Uno se va y ve así los cuadrados. Muchas veces eso parece la clase donde uno ve así los cuadrados con la foto del fondo y no participa nadie. Entonces se va a calificar si el grupo le incentiva a la participación en el auditorio. Eh, Contestaciones oportunas en el momento a las consultas de los evaluadores. Yo no voy a ser el evaluador solo. Las preguntas de los compañeros, ¿verdad? Respuestas válidas y precisas a los cuestionarios, perdón, a los cuestionamientos de los examinadores. Respuestas válidas y precisas a las consultas en el chat durante la exposición en el chat, o sea, acá al costado, ¿verdad? Eh, Donde hacemos muchas veces para no interrumpir la exposición, hacemos más ahí en el mensaje al costado, en el chat, las preguntas. Entonces, de repente el que está manejando las láminas o la que está manejando las láminas, cuando ve que expuso toda una parte de la compañera o el compañero, hace las preguntas, porque se hace en el chat. Respuestas válidas y precisas a las consultas verbales, no estoy viendo mi garganta, ¿verdad? Respuestas válidas y precisas a las consultas verbales posteriores a la exposición, ¿verdad? Idem al punto anterior. Bueno, y lo demás ya son cuestiones de observaciones para poder explicar mejor los indicadores que estaba presentando acá, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Y fíjense que está todo marcado ya con fecha, con hora y tema. Yo ni bien subo esto, me gustaría que, por favor, le aviso yo al encargado de la cátedra para que pueda todos descargar e incluirse ya en los diferentes grupos y temas. ¿Alguna consulta, por favor, que tengan? Estaría muy agradecido. Profe, los últimos indicadores son con relación a la presentación PowerPoint, ¿verdad? O también va dirigido para el desarrollo, o sea, el informe en Word, con relación a portada, diseño y todo lo demás. Voy a fijar un poco a qué te referís. Dame un segundito, ¿sí? Dame un segundo. ¿Te referís a qué parte? A lo último que estaba explicando. Ah, y ese, sí. Esta es la presentación tipográfica, por ejemplo. Sí, tiene que ver con lo que presentás de repente en el PowerPoint, en Word, en Prezi. ¿Sí? Ok. Sí, ¿Entendés? entonces, tanto para el informe en Word que te vamos a entregar como el PPT que vamos a presentar ese día, ¿verdad? No, yo no voy a pedir ningún informe en Word. La presentación, por ejemplo, te doy un ejemplo. En un párrafo donde figure el informe psicológico de una persona con ese test. Sí. Va a ser presentado ahí en el PowerPoint. Ah, ya. Y van a presentar para los compañeros, para Sí. las compañeras, y vamos a debatir qué está mal de ese informe y qué está bien de ese informe. Y vamos a tratar un poco de así, en el hacer aprender. ¿Entendés? Ok. Entonces, Gracias, todo va a ser así en presentación. No me van a presentar nada en Word ni en PDF, no. Todo va a ser en la presentación. Genial. Gracias, profesor. Ya. Otra consulta, por favor. Sí, profe, una consulta. Sí. En cuanto a la elección de los temas, en el caso que haya grupos que coincidan, ¿cómo se estaría arreglando eso? ¿Con los compañeros directamente? No me voy a estresar. No me voy a estresar. Yo trabajé mucho para que tengan esa excelencia académica que ustedes ven ahí, ¿verdad? Y hay un encargado de la cátedra. Y hay una delegada o un delegado del curso, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a convivir, ¿verdad?
Y creo que en ese listado de 20 temas que yo entregué, ningún tema es de desperdicio. Todos los temas que ustedes ven ahí, un profesional debería de manejarlo. Así como yo lo presenté, ¿verdad? Entonces, no tendría por qué haber en principio así una discordia o un impasse por algún tema, porque son demasiados temas. Y da, ¿verdad? Son 20 temas como para 5 personas por cada uno, son como para 100 personas, hay temas ahí. Obviamente que voy a pedir que se vayan llenando en esa secuencia las presentaciones, ¿verdad? Pero en todas vas a aprender en bienestar psicológico, en salario emocional, en habilidades sociales, en la parte de discapacidad, o sea, en cada uno de ellos riesgo psicosocial, ¿verdad? En cada uno de ellos vas a aprender. Y también los demás van a aprender, porque van a pasar por la autoaplicación de eso. En- no, no, yo me quiero enfocar más a lo técnico, ¿sí? Yo siempre en mi trabajo, en mis diferentes trabajos, porque trabajé de todo, yo fui consultor, fui tutor de tesis, fui coordinador, inclusive coordinador laboral, yo soy técnico, ¿verdad? Esas cuestiones son más bien organizativas y yo quiero darle calidad a ustedes, quiero darle una calidad educativa a ustedes, y yo creo que se merecen una calidad educativa. Entonces mi esfuerzo, mi energía me gustaría a esto que estoy haciendo, ¿verdad? A entregarle a ustedes eso y bueno, y organícense, ¿verdad? Ya sea con el encargado de la cátedra o con la delegada, ¿verdad? Y me pasan a mí y yo sigo preparando todo esto para que ustedes tengan lo que se merecen, que es una excelencia académica, ¿verdad? Sí, Paliana, no te vayas a enojar, pero no me quiero estresar en ese tema. Ya tuve esa experiencia en No, profe, Sarandí. no pasa nada, excelente. Gracias, nada más. Sí, Profe, yo tengo consulta una técnica. consulta. Sí, Sí, ¿sería respecto a la adaptación a Google Forms si hay algún criterio o sería copiar el test tal cual? ¿Son preguntas directas las evaluaciones o cómo habría que adaptar eso al form? sí, bueno, no siempre son preguntas, a veces son afirmaciones, ¿verdad? O sea, un reactivo puede tener afirmaciones también, ¿verdad? O puede tener frases y uno tiene que completar. No siempre son preguntas, hay también frases para completar, hay también afirmaciones que no es lo mismo que pregunta porque ella está afirmando. Eh, Te dice, yo sé cocinar. No es yo sé cocinar, yo sé cocinar. Es una afirmación. Entonces, usar Google Form lo más idéntico, parecido y si es posible así, igual a la prueba. Entonces, va a haber que ser creativo, ¿verdad? Otra pregunta, ¿está bien? ¿Comprendieron el programa? ¿Comprendieron los anexos de cómo vamos a trabajar? Faltó algo que se le está olvidando a ustedes. La parte del software, que le preocupa a Jorge. Fíjense Totalmente. que, sí, claro. Fíjense que oportunamente terminamos la parte de diseño estadístico con la T estuve en la NOVA y vamos a cargar el software como para que podamos tener clase. Vamos a superar la cantidad de 40 horas, eso sin dudas. Em, entonces, en el horario de psicometría, atendiendo a que tenemos la ventaja de que yo estoy subiendo contenido grabado para que ustedes puedan tener ahí eh, ya las clases presentadas y con los foros para poder aclarar. Vamos a utilizar un poco las horas de psicometría y de hecho que en psicometría está incluido el SPSS como contenido en uno
de las unidades, ¿verdad? Bien. A ver un poco. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Cómo estamos? Estamos mucho, 32 estamos. A ver, acá hay mensajes, espera, como más los mensajes. Hay gente que está resolviendo ya el ejercitario que le envié y la clase. Ah, qué bueno. Espectacular. Bien, hasta ahí. Si tienen otra consulta, entonces ya me dedico a subir para que ustedes puedan descargar y puedan seleccionar sus temas con sus integrantes. 5 personas, no más de 5. No más de 5. ¿Está bien? Y menos de Profe, y 5 puede ser, menos de profe. cuatro. Menos puede ser, pero no es con lo ideal. O sea, lo ideal es que, porque lleva trabajo esto, lleva trabajo para hacer bien. Em, Puede ser menos, pero 2, por ejemplo, no, ¿verdad? No es lo ideal. Es mucho trabajo para 2 personas. Si me decís, bueno, no llenamos, profe, tenemos 4 personas, ok, tranquila. Pero 2 personas, por ejemplo, no, ¿verdad? Bien, otra consulta, 5 personas por grupo. Puede ser un poco menos, sí puede ser, no mucho menos. ¿Está? Subo el contenido para que puedan trabajar este fin de semana. Dale, profe, vamos a estar aguardando. Dale, perfecto. Que tengan buen Profe, resto. antes tengo una consulta. Nosotros tenemos que ver con el compañero Ronaldo sobre, por ejemplo, mi grupo quiere el test número 5 y que me reserve ya ese como para mi grupo, ¿verdad? Yo lo que sugiero, Pati y compañeros, es que nos organicemos con Ronaldo y pasar en el grupo informativo para no pisarnos con el mismo tema. Bueno, eso ya es una cuestión de los trapitos sucios Digamos por entre lavar. nosotros. Así es, perdón, profe, para que escuchen todos nomás. Ya les informamos. Yo subo, me dan unos minutos, ¿verdad? Y subo esto al aula para que lo descarguen, para que vean los 20 temas. Entonces ya lo descargan. Me dan unos minutos, unos 15, 20 minutos, capaz que tarda un poco más, pero de que va a estar dentro de un ratito, ya va a estar dentro de un ratito para que descarguen. ¿Está bien? Dale, profe, no hay problema. Perfecto. Que tengan buen resto de fin de semana. Buen Dale, descanso. profe. Dale, Almuercen profe. bien. Gracias, Chao. profe. A usted, Gracias, profe. a usted. Gracias. Chao, profe. Chau, chau, que pasen Chao, bien. Bueno. profe.